Crecer en Cristo. Lección número 4. La salvación, la única solución. Hola querido. El conflicto entre Cristo y Satanás gira en torno de la soberanía divina y abarca todas las áreas de la vida humana. Dios es vida. La vida está en Dios. Sin Dios no hay vida. Separarse de Dios significa separarse de la vida y entrar en la muerte. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo un día Jesús. Quien tiene al Hijo tiene la vida, escribió Juan. Entonces, si el enemigo quiere destruir a Dios, es lógico que quiera destruir la vida, arrastrando al ser humano hacia la muerte. Para eso, nada más que llevarlo al pecado, porque Pablo afirma que la paga del pecado es la muerte. Bueno, a la luz de este concepto, ¿qué es el pecado? Es la destrucción de la vida. La persona que cae en el pecado se aleja de la vida que es Dios y se hunde en las aguas turbulentas de la muerte. ¿Sabe? Dios aborrece el pecado justamente porque el pecado destruye a sus hijos amados. El problema es que el ser humano aceptó voluntariamente el pecado. Nadie obligó a Adán y Eva a pecar. Ellos cedieron voluntariamente a la tentación y escogieron el camino de la muerte. Solo que después del pecado de nuestros primeros padres, lógico, mira lo que sucedió. Lo dice Pablo aquí en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto significa que todos hoy estamos condenados. Desde que nacemos ya traemos la tendencia al mal en nuestro ser. Nacemos apartados de Dios, o sea, en pecado y lejos de Dios, solo nos deleitamos en hacer las obras de la carne. El profeta Jeremías dice en Jeremías 17:9 lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Es por eso que cuanto más te esfuerzas para hacer las cosas como Dios quisiera, más te desvías en tus propios caminos. El padre llora arrepentido después de haber maltratado a sus hijos. El esposo sufre dolorosamente las consecuencias de un acto de locura y se pregunta, ¿hay solución para mí? La respuesta es sí. Existe solución para el problema del pecado, pero no es una solución humana. La ciencia no puede hacer nada. La filosofía solo complica los conceptos y te confunde. La tecnología puede darte comodidad, pero no paz de corazón. La educación puede refinar tus modos, pero no tiene poder para cambiar tus sentimientos y las intenciones oscuras de tu corazón. Solo Jesús es la solución. Solo Él puede mostrarte la salida. Eso es lo que veremos en la segunda parte de este estudio. Comenzaremos leyendo lo que dice Pablo cuando escribe a Tito. Tito capítulo 1 versículos 1 y 2. Pablo, siervo de Jesucristo y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, prometió esta vida desde antes del principio de los siglos. Mira, en este texto, Pablo le dice a Tito que la esperanza de la salvación está establecida desde antes del principio de los siglos. Esto significa que Dios ya sabía que el pecado iba a aparecer. Claro que sabía, pues Él es omnisciente, omnisapiente. Lo sabe todo antes que las cosas ocurran. Entonces viene a la mente de mucha gente la pregunta lógica: ¿y si Dios sabía que el ser humano iba a caer, iba a pecar, iba después como consecuencia a morir, ¿por qué lo creó? ¿No se habría evitado mucho dolor para Él mismo y para los seres humanos si no los hubiese creado? Creo que sí, con toda seguridad sí. Pero eso iría contra su propia naturaleza de amor, que lo lleva a compartir su vida.
El amor, mi querido, no es egoísta, no retiene, no busca todo para sí mismo, no hace solo las cosas que le van a dar algún provecho. El amor es abnegado, es generoso y se comparte. Dios, al crear a Adán y Eva, compartió su vida con la raza humana. Pero como es Dios, sabía que el ser humano usaría mal la libertad y pecaría. Pero hay que entender este asunto. El hombre no pecó porque Dios sabía que iba a pecar. Eso sería determinismo o predestinación fatalista. El hombre pecó porque usó mal su libertad y decidió pecar. Pero claro, como Dios es Dios, sabía lo que sucedería. Y por eso, desde el principio, Él ya tenía establecido la solución. ¿Sabes? El pecado no tomó de sorpresa a Dios. Ya existía un plan divino de salvación. Hay otro texto que debemos leer, Efesios capítulo 3, versículos 3 al 5. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. El pensamiento aquí es que las bendiciones de la salvación fueron establecidas en los lugares celestiales y que todos fuimos escogidos y predestinados para la salvación. Y eso antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados. Mira, no en el sentido de que todos nos salvaremos contra nuestra voluntad, no. Fuimos predestinados en el sentido de que tenemos un destino, o sea, un plan previo. Fuimos destinados con anticipación para. Por ejemplo, mi corbata fue destinada, o sea, fabricada con un plan previo. ¿Qué plan? Que yo lo use en el cuello. Pero eso no quiere decir que porque fue predestinada para el cuello, la voy a usar en el cuello. Porque si yo quiero, la puedo usar en la cintura en lugar de una correa. Pero ese no era su predestino. Así también, queridos, ustedes, yo y todos los seres humanos fuimos predestinados para la salvación. El plan divino no es que ninguno se pierda, sino que todos se salven. Pero eso no significa que todos se van a salvar, porque la salvación, así como la perdición, es un asunto de aceptación. Hay que decidir, y decidir es prerrogativa del ser humano y de nadie más. En la tercera parte de este estudio es necesario considerar la obra maravillosa de la salvación en sus tres aspectos: la justificación, la santificación y la glorificación. Hablemos primero de la justificación. La maravillosa verdad del Evangelio es que Dios es misericordioso con el hombre pecador, pero sin comprometer su justicia. A estas alturas conviene hacer una pregunta: ¿cómo puede un Dios justo salvar a un hombre injusto y al hacerlo seguir siendo justo? ¿Cómo puede Dios ser justo sin condenar al pecador? Porque su palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿cómo puede Dios justificar y absolver a una persona culpable sin comprometer su propia justicia? Porque Nahum 1:3 dice: Dios no tendrá por inocente al culpable. Es decir, Él no dejará sin castigo al culpable. Sin embargo, para salvar a malvados pecadores, Dios tiene que hacer exactamente eso. Tiene que dejar de ver el pecado del pecador. ¿Cómo? Este problema es respondido y solucionado solo por la muerte en la cruz del Calvario, la muerte de Cristo. Cristo recibió la paga de nuestro pecado en nuestro lugar, como nuestro sustituto, para que nosotros pudiésemos ser absueltos. Quiere decir, en la cruz,
Cristo pagó por mis pecados para que yo fuese justificado. Pero una definición común de justificado es ser considerado como si nunca hubiera pecado. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Dios te ve como si tú siempre hubieses vivido rectamente. Es decir, como si desde el día de tu nacimiento tú siempre hubieses amado al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y que siempre hubieses amado a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿cómo puede Dios verte así? Por una simple razón. Él te ha revestido de la perfecta justicia de su perfecto Hijo. Te ve tan justo como es Jesús. Mira, en nosotros mismos, por supuesto, no somos justos en absoluto, pero cuando creemos en Cristo, Dios pone en nuestro favor la perfecta justicia de Cristo. Dios te ve ahora en su Hijo justo. Mira lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nota la expresión en él. Allí está la solución. Solo en Cristo podemos ser justos. El Antiguo Testamento dice, nunca justifiques al impío. En otras palabras, nunca digas a un delincuente, tú no eres culpable, tú eres inocente. Porque al decir eso, no lo estás haciendo justo. Porque aquel hombre injusto sigue siendo tan criminal como siempre lo había sido. Pero tú estás equivocadamente diciendo que es justo o inocente. Entonces, ¿qué significa justificar? Justificar significa tratar a un injusto como si fuese justo. En otras palabras, ser justificado es mucho más que ser simplemente perdonado. Es 1000 veces más que absolver. Tú me puedes causar un daño terrible y luego venir a mí y yo te puedo decir te perdono, pero yo no te estoy justificando, porque cuando Dios justifica a un hombre, Él dice, yo te declaro un hombre justo. De aquí en adelante te trataré como si nunca hubieses cometido pecado alguno. Justificación significa que el pecado ha desaparecido, se ha ido, es borrado, no solamente perdonado, significa borrar los antecedentes y poner al pecador ante Dios como un hombre justo, como si nunca hubiera pecado, como si fuera tan justo como el mismo Señor Jesucristo. Sí, querido, Dios te ve tan justo como a Cristo. Por eso, en 1 Juan 3:7, se dice que la persona salva es justa como Él es justo. En y por nosotros mismos hemos pecado y merecemos morir. Sin embargo, en Cristo somos vistos como si fuésemos el propio Señor Jesucristo. Pero entonces viene el segundo aspecto de la salvación, que es la santificación. Está bien, he sido perdonado, he sido justificado. Dios me ve como si yo nunca hubiera pecado. Pero ¿qué pasa? El pecado todavía está dentro de mí, en mi naturaleza, porque todavía no ha ocurrido la extirpación de la naturaleza pecaminosa en mi vida, está en mí. Y ese pecado me lleva al camino del mal, porque aún tengo la naturaleza pecaminosa. Entonces necesito esconderme en Cristo. Necesito aprender a no separarme de Jesús, porque al lado de Jesús no hay lugar para el pecado. ¿Qué comunión tendrá la luz con las tinieblas o la justicia con la injusticia? Entonces necesito aprender a vivir en Cristo. Y mira, ese aprendizaje me lleva toda la vida. A ese aprendizaje le llamamos santificación. Es un largo y doloroso camino, pero el Señor que empezó su obra en tu vida ciertamente la terminará y serás victorioso sobre el poder del pecado. Sin embargo, querido, hay una promesa más grande, y es la de que cuando Cristo vuelva a esta tierra, esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corruptible se vestirá de incorruptibilidad.
¿Sabes lo que eso significa? Que finalmente el pecado será erradicado de nosotros y entonces sí, no tendremos más deseo de pecar. Las tentaciones al mal habrán sido extirpadas de nuestra naturaleza y el pecado no se levantará por segunda vez. Pero hasta aquel día tendremos que aprender a convivir con la naturaleza pecaminosa, escondiéndonos diariamente en Jesús, nuestro Salvador y sustentador. En la cuarta parte de este estudio veremos la importancia que tiene el salir de la teoría y entrar en la experiencia de la salvación. Porque una cosa es dominar la teoría de la justificación por la fe y otra completamente diferente es vivir la experiencia de la justificación. Lo voy a resumir de esta manera. Si yo conozco la teoría, si soy un profesor de la doctrina de la salvación, pero no dedico todos los días tiempo a Dios para orar, estudiar la Biblia, testificar, le estoy diciendo a Dios, no con palabras, sino con mi actitud, le estoy diciendo lo siguiente. ¿Sabes por qué hoy no paso tiempo contigo? Porque yo solo, con mis propias fuerzas, puedo vivir una vida victoriosa. Pero si al contrario, yo me levanto de mañana y dedico tiempo a la oración y al estudio de la Biblia, le estoy diciendo a Dios con mi actitud, ¿sabes por qué estoy arrodillado aquí delante de tu presencia y suplicando tu poder? Porque, Señor, yo soy un pobre pecador. En mí no hay poder alguno y necesito desesperadamente que tú vivas en mí. Mi amigo querido, todo lo que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores y que no podemos. Después, tenemos que reconocer que aunque nosotros no podemos, Dios sí puede. Y en tercer lugar, ya que nosotros no podemos, pero Dios sí puede, entonces debemos ir corriendo a sus brazos, recibir el arrepentimiento, confesar nuestros pecados y recibir su justificación, santificación y finalmente cuando Cristo vuelva, pues la glorificación, cuando ahí sí, una vez erradicada la naturaleza pecaminosa en nuestro corazón, nunca más tendremos ganas de pecar. Cristo habrá establecido su reino de perfección para el resto de la vida. Que Dios te bendiga.